En la provincia de Córdoba, un hombre fue encontrado muerto de forma brutal en un campo de soja. La investigación reveló un hecho estremecedor. La víctima era el amante de una joven mujer que, en secreto, se acostaba con él casi a diario. El esposo y el suegro de la mujer fueron los principales sospechosos, acusados de haberle quitado la vida para salvaguardar el honor familiar. Sin embargo, a medida que el caso se profundizaba, salió a la luz un oscuro secreto que lo complicaba todo. ¿Quién era, en realidad, el verdadero autor intelectual detrás de este asesinato? El aire de la mañana en aquel pequeño pueblo de Córdoba todavía estaba húmedo por el rocío. Una neblina fina danzaba entre los altos tallos de soja que se erigían como un velo blanco, ocultando los secretos oscuros que se escondían detrás. Los pájaros cantaban esporádicamente desde las ramas de los eucaliptos, como si dieran la bienvenida a los peones que comenzaban su jornada. En el sendero de tierra que conducía a los campos, el sonido de las alpargatas y el arrastrar de alguna herramienta de labranza resonaban en el silencio. Mateo caminaba con paso firme, llevando un balde negro y un facón bien afilado en la cintura. Era un hombre sencillo que rondaba los 30 años. Su rostro, curtido por el sol de la pampa, tenía el color del cuero viejo. Sin embargo, sus ojos guardaban la seriedad de un trabajador incansable. Cada día, antes de que el sol se asomara por el horizonte, ya estaba en el campo, trabajando la tierra para asegurar el sustento. Su vida no era de lujos, pero le alcanzaba para comer, para ayudar a sus hermanos menores que aún vivían con su madre y, por supuesto, para mantener a su esposa, Sofía. En la modesta casa de ladrillos, Sofía estaba sentada en la galería, peinando su largo cabello negro. Su rostro era dulce, su piel clara y sus ojos brillaban con un magnetismo que cautivaba a cualquiera que la mirara. Pero detrás de esa sonrisa suave, Sofía ocultaba algo que pocos conocían. A menudo se la veía inquieta, con la mirada perdida, como si guardara un secreto que se negaba a pronunciar. Arturo, el padre de Mateo y suegro de Sofía, estaba sentado en el comedor de la casa. Rozaba los 60 años. Su cabello estaba salpicado de canas, pero su cuerpo seguía siendo robusto, aunque su fuerza ya no era la de antes. Arturo era conocido en el pueblo por ser un hombre duro y de pocas palabras, una figura respetada por su habilidad para mediar en las disputas de los vecinos. Para él, el honor de la familia lo era todo. Una sola mancha, una mínima deshonra, y sentía que la dignidad que había construido durante toda su vida se haría añicos. Esa mañana, el ambiente en la casa parecía normal. Arturo encendió un cigarrillo armado y exhaló el humo con parsimonia. Sofía le sirvió un mate amargo con una sonrisa apenas esbozada y luego se fue a la cocina. Sin embargo, detrás de sus movimientos gráciles se escondía una ansiedad que luchaba por ocultar. Llevaba varias noches sin dormir bien. Su mente era un caos de mensajes de texto de Facundo. Facundo era un hombre de la misma edad que Mateo, pero su apariencia era completamente distinta. Tenía un cuerpo trabajado, un rostro cuidado y una forma de hablar melosa que derretía corazones con facilidad. Había sido compañero de escuela de Sofía, luego desapareció por un tiempo y finalmente regresó al pueblo como un pequeño comerciante de granos. Lo que comenzó como un encuentro casual se transformó lentamente en una cercanía que cruzó todos los límites. Al principio, Sofía se resistió, intentó mantener la distancia, pero las palabras de Facundo eran demasiado seductoras. A esto se sumaba la soledad que sentía cada vez que Mateo se perdía en el campo, y así, el muro de contención se derrumbó. Facundo siempre estaba ahí cuando ella necesitaba a alguien con quien hablar, hasta que ese vínculo se convirtió en una relación prohibida. Sofía se cubrió el rostro con las manos al recordar las noches que había pasado con Facundo. Su corazón latía con fuerza, atrapado entre la culpa y un placer que le resultaba difícil negar. Cada vez que Mateo se despedía para ir al campo, ella sabía que Facundo no tardaría en encontrar una excusa para aparecer. Y lo que era aún más aterrador, esa relación se había vuelto casi diaria. Por su parte, Mateo nunca sospechó de su esposa. Confiaba ciegamente en Sofía. Para él, era la mejor mujer que Dios le había puesto en el camino,
la compañera de vida que debía proteger hasta la muerte. A menudo la miraba con un amor profundo, sin darse cuenta de que ese amor ya no era correspondido con la misma honestidad. Arturo, aunque no sabía nada con certeza, a menudo sentía que algo no andaba bien. La mirada de Sofía a veces se perdía en el vacío. La sonrisa que le ofrecía se sentía hueca, forzada. Sin embargo, Arturo prefería callar. Estaba más ocupado con los campos heredados, la principal fuente de ingresos de la familia. En su mente, todo estaba en orden. Ese mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, Facundo caminó a paso rápido hacia la casa de Sofía. Llevaba una camisa blanca arremangada hasta los codos. Un perfume intenso y dulzón lo anunciaba a varios metros de distancia. Sabía que Mateo todavía estaba en el campo y que Arturo solía ir al bar del pueblo a juntarse con sus amigos. La oportunidad lo envalentonaba. Sofía lo esperaba en la puerta, con el rostro pálido. ¿Por qué venís a esta hora, Facundo? Si te ve alguien, ¿qué hacemos? Su voz temblaba. Facundo sonrió de lado, se acercó y le susurró al oído, tranquila, che. Está todo controlado. Te extrañaba. El corazón de Sofía era un campo de batalla. Quería rechazarlo, pero su cuerpo no le respondía. Era como si un imán la arrastrara cada vez más profundo hacia un abismo que sabía peligroso. Unas horas más tarde, la casa volvió a sumirse en el silencio. Sofía estaba sentada en el suelo de la habitación, con el pelo revuelto y el rostro encendido. Miraba el techo con la respiración agitada y luego rompió a llorar en silencio. ¿Qué carajo estoy haciendo?, susurró para sí misma. Pero el llanto no duró mucho. El sonido de los pasos de Arturo se escuchó desde fuera. Asustada, Sofía se arregló rápidamente, se secó las lágrimas y fue a recibir a su suegro como si nada hubiera pasado. Arturo la miró de reojo y suspiró. ¿Qué te pasa, Sofía? Estás pálida. No es nada, don Arturo. Capaz que dormí mal, respondió ella rápidamente. Arturo asintió y entró en su cuarto. Pero en el fondo de su corazón, sintió que algo era extrañamente incorrecto. Su instinto de hombre viejo, curtido por la experiencia, le decía que su nuera escondía un secreto monumental. La noche llegó. Mateo regresó con el cuerpo cubierto de sudor y tierra, trayendo consigo el olor del campo. Sonreía satisfecho con el trabajo del día. Sofía lo recibió con la cena caliente, actuando como la esposa devota de siempre. Arturo se sentó con ellos a comer en silencio. Sin embargo, la atmósfera en la mesa estaba lejos de ser cómoda. La mirada de Mateo estaba llena de amor, la de Sofía, de inquietud, y la de Arturo, de interrogantes. 3 corazones sentados en la misma mesa, cada uno con una carga diferente, sin saber que un destino oscuro ya los esperaba a la vuelta de la esquina. La noche en el pueblo era silenciosa. Solo se oía el canto de los grillos y, de vez en cuando, el ladrido de un perro a lo lejos. El cielo estaba lleno de estrellas, pero su belleza no lograba calmar el corazón de Mateo. Ese día, su cuerpo estaba agotado después de una larga jornada en el campo, pero por alguna razón, no podía conciliar el sueño. Algo lo inquietaba desde la tarde. Cuando volvía del campo, le pareció ver la sombra de alguien saliendo apuradamente del patio de su casa. La persona iba bien vestida, olía a perfume, y aunque solo la vio de lejos, Mateo estaba casi seguro de que era Facundo. Sin embargo, decidió callar, intentando alejar las sospechas. Va, seguro pasó a saludar. O capaz que vi mal, pensó, tratando de tranquilizarse. Pero ahora, a medida que la noche avanzaba, esa sensación oprimía su pecho. Una inquietud lo hizo levantarse de la cama. Miró a Sofía, que dormía a su lado. El rostro de su esposa parecía sereno, como si no tuviera ninguna preocupación. Mateo tragó saliva y suspiró. ¿Por qué últimamente la siento tan lejos?, murmuró en voz baja. Sofía se movió ligeramente,
susurrando algo en sueños, lo que hizo que Mateo se quedara quieto. Quería creer que todo estaba bien. Quería desechar todas las sospechas, porque para Mateo, desconfiar de su esposa era como clavarse un puñal en el corazón. Sin embargo, la imagen de Facundo saliendo de su patio esa tarde seguía atormentándolo. En el comedor, Arturo tampoco dormía. El viejo estaba sentado, pensativo, con la mirada perdida en la llama temblorosa de una lámpara de querosén. Recordaba la expresión en el rostro de Sofía durante los últimos tiempos. Había una extrañeza que no podía ignorar. Cada vez que miraba a su nuera, era como si viera un gran secreto oculto detrás de sus ojos. Arturo dio una calada a su cigarrillo y murmuró: si de verdad hay algo escondido, tarde o temprano va a salir a la luz. Ningún secreto dura para siempre. La casa esa noche estaba sumida en el silencio, pero cada alma libraba su propia batalla interna. Al día siguiente, Mateo decidió volver del campo más temprano. Sentía la necesidad de calmar su corazón. Al entrar al patio, escuchó un murmullo que venía de adentro de la casa. No era la voz de Arturo, y claramente no era la voz suave de Sofía. Era una voz masculina, grave, acompañada de una risa ahogada. El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. Caminó lentamente y abrió la puerta, que no estaba con llave. Desde la rendija de la puerta del dormitorio, vio algo que lo dejó paralizado. Eran Facundo y Sofía, estaban demasiado cerca. Su ropa estaba desordenada, el rostro de Sofía estaba sonrojado y Facundo le sostenía la mano con fuerza. Facundo, acá no. ¿Y si Mateo vuelve de repente?, susurró Sofía, en pánico. Facundo solo soltó una risita. Ese está ocupado en el campo. Ya sabes, vive para esas plantas. ¿Cuándo va a tener tiempo para sospechar? Esas palabras fueron como un cuchillo en el pecho de Mateo. La sangre le hirvió, sus puños temblaban. Su mundo se derrumbó en un instante. El hombre en quien confiaba como un amigo, el que lo saludaba amablemente en la calle, lo estaba apuñalando por la espalda. Y Sofía, la mujer a la que amaba con toda su alma, había destrozado esa confianza. La puta madre. La voz de Mateo estalló. La puerta del dormitorio se abrió de golpe, haciendo que Facundo y Sofía saltaran del susto. Sofía gritó, cubriéndose con una sábana. Facundo se puso de pie rápidamente. Estaba pálido, pero aún así intentó esbozar una sonrisa cínica. Mateo, che, te lo puedo explicar. No hay nada que puedas explicar. Gritó Mateo, con los ojos rojos de furia. Me apuñalaste por la espalda, Facundo. ¿Y vos, Sofía, qué pecado cometí para que me hicieras esto? Ella lloraba histéricamente, intentando alcanzar la mano de su esposo. Perdóname, mi amor. Fue un error. No pude resistirme. No pudiste o no quisiste. Mateo apartó la mano de un empujón, haciendo que Sofía cayera al suelo. El escándalo hizo que Arturo corriera desde el comedor. En cuanto vio lo que pasaba, su rostro se endureció. Sus ojos de viejo brillaron con una furia que rara vez mostraba. Dios mío. Así que esto es lo que escondían todo este tiempo. La voz de Arturo era grave, llena de autoridad, pero también quebrada por la emoción. Facundo intentó salir, pero Arturo se interpuso en su camino. El viejo lo miró con una mirada asesina. Te atreviste a entrar en la casa de mi hijo, a deshonrar a esta familia. Cruzaste un límite, Facundo. Facundo intentó defenderse. Don Arturo, escúcheme primero. Esto no es solo culpa mía, cállate. Bramó Arturo. Su voz retumbó en la casa. Destruiste nuestro honor. ¿Crees que la gente del pueblo no se va a enterar? ¿Crees que esta vergüenza se puede ocultar? Mateo, que todavía temblaba, se acercó a Facundo. Su mano estuvo a punto de estrellarse contra el rostro del que había sido su amigo. Pero Arturo lo detuvo,
a pesar de que su propio rostro estaba rojo de ira contenida. Ahora no es el momento. Ándate de esta casa antes de que pierda la paciencia de verdad. Facundo retrocedió, con el rostro tenso. Sabía que esa noche se había salvado, pero la mirada de Arturo y Mateo era una promesa de muerte. Una mirada que decía que este asunto no había terminado. Para nada. En el comedor, Sofía seguía sollozando. Mateo se sentó con la cara entre las manos. Su cuerpo temblaba. Arturo se paró entre ellos. Su pecho subía y bajaba rápidamente, tratando de controlarse. Pero en su corazón, el fuego de la ira ya estaba encendido. En silencio, Arturo y Mateo se miraron. Dos generaciones de hombres de la misma familia se dieron cuenta de lo mismo. Facundo había manchado su honor y por eso, habría un precio que pagar. Esa noche, la pequeña casa en el pueblo de Córdoba ya no era la misma. La confianza se había roto. El amor había sido traicionado y el honor de la familia estaba hecho jirones. Y detrás de todo eso, la semilla de una intención oscura comenzaba a germinar. Una intención que, con el tiempo, lo llevaría por un camino de sangre. El cielo esa noche estaba oscuro. La luna apenas se veía, cubierta por nubes finas que se movían lentamente. El campo de soja en las afueras del pueblo estaba en silencio. Solo se escuchaba el canto de los insectos nocturnos. Las plantas se erigían como sombras negras y altas, añadiendo un aire siniestro a la noche ya de por sí tensa. Mateo caminaba junto a su padre. Arturo llevaba un pequeño farol de querosén que se balanceaba de vez en cuando con el viento. El rostro de Mateo estaba tenso, sus ojos rojos, la mandíbula apretada. Arturo, en cambio, parecía más frío, su paso era firme, su mirada fija en el frente. Desde la noche en que la deshonra fue descubierta, ambos habían acordado que Facundo no podía seguir como si nada. No voy a poder aguantar mucho más, viejo, murmuró Mateo. Su voz era ronca. La imagen de ellos dos no se me va de la cabeza. Si Facundo sigue vivo, nunca voy a estar tranquilo. Arturo asintió lentamente. No estás solo, Mateo. Solo vas a hacer lo que un hombre debe hacer para proteger su honor. No tengas miedo. Esta noche se termina todo. Habían preparado un plan sencillo. Mateo fingiría querer encontrarse con Facundo para hablar las cosas en buenos términos, mientras Arturo esperaría escondido detrás de unos árboles. Nadie más lo sabía. No habría testigos para defender a Facundo. Poco después, la figura de Facundo apareció en el sendero. Llevaba una campera de cuero negra y el pelo peinado con esmero. Desde lejos, su rostro parecía confiado, incluso un poco cínico, como si no fuera consciente del peligro que lo esperaba. Mateo, lo llamó en voz baja. Al final viniste. Pensé que seguías enojado. Mateo apretó los puños, conteniendo la ira que volvía a quemarle el pecho. Intentó hablar con un tono neutro. Solo quiero terminar con todo esto, Facundo. Esta noche hablamos por última vez. Después, no te acerques más a mi familia. Facundo soltó una risa corta y se acercó más. Che, no te hagas el santo. Sofía vino a mí porque vos estabas demasiado ocupado con tus plantitas como para acordarte de que tenías una esposa. Esas palabras hicieron temblar a Mateo. Las venas de su cuello se marcaron, sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia contenida. Desde detrás de un tronco, Arturo, que estaba al acecho, también apretó los puños. Su rostro de viejo se contrajo por la furia. Basta, Facundo. Gritó Mateo. Estoy harto de tus mentiras. Sofía es mi esposa. Vos te robaste el honor de esta familia. Esta noche vas a pagar por todos tus pecados. Facundo, lejos de asustarse, sonrió de lado. ¿Crees que te tengo miedo? Si me haces algo, puedo abrir la boca y contarle a todo el pueblo. ¿Querés que sepan lo vergonzosa que es tu familia?
Antes de que Facundo pudiera seguir, Arturo salió de detrás de los árboles. Su paso era rápido y decidido. Sus ojos ardían de ira. Su voz de viejo resonó con fuerza: no vas a tener tiempo de abrir la boca, pibe. Facundo se quedó helado. Don Arturo. Usted también está acá. Sí, estoy acá para limpiar la mugre que vos hiciste, gritó Arturo. Sin esperar más, Mateo se abalanzó sobre Facundo. Los dos hombres rodaron por el suelo. El sonido de las ramas rotas y las hojas secas crujía bajo sus cuerpos. Sus respiraciones eran agitadas, intercambiaban golpes. Mateo estaba cegado por la furia, pero Facundo peleaba con todas sus fuerzas. No te tengo miedo, gritó Facundo mientras golpeaba a Mateo en la cara. Pero Mateo, impulsado por la sed de venganza, le devolvió un golpe en el pecho. Cayeron rodando hasta casi chocar contra un poste del alambrado. Arturo vio su oportunidad. Levantó un pesado poste de quebracho que había preparado de antemano. Con todas sus fuerzas, lo descargó sobre la espalda de Facundo. El sonido sordo del golpe hizo que Facundo gritara de dolor. ¡Ah! Gritó Facundo, su cuerpo se tambaleó. Mateo lo agarró del cuello. Su rostro estaba cubierto de sudor y tierra. Destruiste mi vida, te llevaste a mi mujer. Esta noche te morís. Facundo se retorcía, sus ojos se salían de las órbitas, sus manos arañaban los brazos de Mateo. Pero Arturo volvió a levantar el poste. Esta vez, el golpe fue en la cabeza. La sangre brotó de inmediato, roja y espesa, manchando la tierra del campo. El cuerpo de Facundo se aflojó. Su respiración era entrecortada, pero sus ojos seguían abiertos, mirándolos con una expresión de puro odio. Se van a arrepentir, su voz era un susurro ronco, casi inaudible. Mateo apretó con más fuerza hasta que, finalmente, el cuerpo de Facundo quedó inmóvil. Su último aliento se escapó junto con la sangre que empapaba la tierra esa noche. El silencio volvió de repente. Solo se oía el canto de los grillos. Mateo jadeaba. Sus manos temblaban, su rostro estaba cubierto de sudor y sangre. Miró el cuerpo sin vida con una mezcla de alivio y terror. Viejo, ¿qué hicimos? Su voz temblaba. Arturo le dio una palmada en el hombro, aunque sus propios ojos estaban húmedos por la emoción contenida. Hicimos lo que teníamos que hacer, Mateo. Esto no es solo por vos y tu esposa. Es por el apellido de la familia. Facundo está muerto. Esta deshonra se entierra con él. Pero en lo más profundo de su corazón, Mateo escuchaba otra voz. Un sentimiento de culpa que comenzaba a crecer, aunque estuviera cubierto por la ira y el dolor. Los dos arrastraron el cuerpo de Facundo más adentro del campo, dejándolo debajo de un gran ombú. Arturo arregló la escena para que pareciera un robo. Le rasgó la campera, tiró su billetera un poco más lejos. Todo lo hizo con una frialdad propia de alguien que lo había pensado durante mucho tiempo. Cuando terminaron de cubrir sus huellas, Arturo miró a su hijo una vez más. Escúchame, Mateo. No hables de esto con nadie, ni siquiera con Sofía. Tenéis que cerrar la boca. A partir de esta noche, Facundo desapareció del mundo. Mateo solo asintió, aunque su corazón era un torbellino. Sabía que esa noche había cruzado un punto de no retorno. El farol volvió a encenderse, iluminando sus rostros pálidos. El viento nocturno soplaba suavemente, trayendo el olor espeso de la sangre mezclado con el de la tierra húmeda. Y allí, en el campo solitario, el oscuro secreto de esa familia quedó enterrado, mientras las estrellas en el cielo eran los únicos testigos silenciosos de la sangre derramada. Esa noche, la lluvia volvió a caer con fuerza, empapando la tierra de la pampa. Los caminos se convirtieron en un lodazal, el agua goteaba de los techos de chapa, y, de vez en cuando, un relámpago partía el cielo en dos. En la humilde casa de Mateo, la tensión era casi palpable. Su rostro estaba pálido,
Sus manos no dejaban de temblar, aunque intentaba ocultarlo frente a su padre, Arturo. Viejo, la policía nos va a encontrar. Te juro que todavía siento el olor a sangre en las manos, por más que me las lavé 1000 veces, dijo Mateo con voz temblorosa. Arturo miró a su hijo con dureza. Cállate, Mateo. Si seguís así de nervioso, la policía va a sospechar más. Acordate, hicimos esto para proteger el honor de la familia. Tenés que ser fuerte. Pero esas palabras no calmaron a Mateo, al contrario, lo hundieron más en la angustia. Miró hacia la habitación donde su esposa, Sofía, estaba sentada sola, con el rostro sombrío. Sofía ya no lloraba, pero su mirada estaba perdida, como si su mente estuviera muy lejos de esa casa. Mateo se acercó a ella y se sentó a su lado. Sofía, yo hice todo esto por vos, por nosotros. Tenés que creerme. Sofía se giró lentamente. Su mirada era fría, penetrante. ¿Por mí? ¿O por tu orgullo de hombre que no puede aceptar la realidad? Su voz era un susurro, pero cargado de peso. El comentario dejó a Mateo sin palabras. Bajó la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. En el fondo, sabía que sus acciones no habían sido solo por Sofía. Había una rabia ciega, una furia por sentir su orgullo pisoteado. Mientras tanto, Arturo, que estaba de pie fuera de la habitación, escuchó la conversación con el corazón agitado. Apretó los puños. Un gran secreto lo atormentaba, la relación oscura que había tenido con Sofía en el pasado, un secreto que ni siquiera Mateo conocía. Había matado a Facundo no solo para tapar la deshonra de su hijo, sino también para protegerse a sí mismo. A la mañana siguiente, las noticias de la policía sacudieron al pueblo. El cuerpo de Facundo fue encontrado en el campo de soja en un estado espantoso. La policía acordonó la zona con cinta amarilla. Llegaron periodistas locales y los vecinos se agolpaban para ver. Los rumores comenzaron a extenderse. Dicen que se metía en casas ajenas, susurró una señora. Facundo siempre fue un mujeriego, le gustaba molestar a las casadas, añadió otro. Mateo, que escuchaba estos cuchicheos en el bar del pueblo, sintió que el pecho se le oprimía. Sabía que, tarde o temprano, la policía conectaría esos rumores con su matrimonio. Volvió a casa a toda prisa. Al llegar, encontró a Sofía sentada en una silla de mimbre en la galería, con una expresión tranquila, como si no tuviera ninguna carga. Mateo no pudo contenerse y le preguntó, Sofía, ¿cómo podés estar tan tranquila? ¿No tenés miedo de que se descubra todo? Sofía sonrió levemente. Miedo. Al contrario, estoy aliviada. Facundo ya no está, y ya no tengo que soportar sus amenazas. Mateo se sorprendió. ¿Amenazas? ¿De qué hablas? Sofía miró a su esposo fijamente. Facundo no era solo mi amante, Mateo. Me obligaba a estar con él, me amenazaba con contarle a todo el mundo nuestros secretos y me negaba. ¿Pensabas que yo todavía lo quería? No. Yo quería que desapareciera de mi vida. Esas palabras golpearon a Mateo como un rayo. La furia que lo había consumido se mezcló de repente con un profundo sentimiento de culpa. Había matado a alguien que, en realidad, su propia esposa odiaba. Arturo, que acababa de entrar a la sala, miró a Sofía con una expresión difícil de descifrar. ¿Decís que Facundo te amenazaba? ¿Por qué no hablaste desde el principio? Sofía se giró lentamente. Su mirada se clavó en Arturo, como si insinuara algo mucho más profundo. Porque sé que hay secretos que usted no quiere que se revelen, don Arturo. Secretos más grandes que una simple infidelidad con Facundo. El comentario dejó a Arturo helado. Se quedó rígido. El corazón le latía con fuerza. Mateo, confundido, miraba alternativamente a Sofía y a su padre. ¿De qué estás hablando, Sofía?, preguntó Mateo con tensión. Pero Sofía solo sonrió enigmáticamente y se levantó,
saliendo de la habitación sin responder. La atmósfera en la casa se volvió aún más sofocante, como si el propio aire contuviera la respiración. Esa noche, la investigación policial se intensificó. 2 oficiales llegaron a la casa de Mateo para interrogarlo. Señor Mateo, tenemos informes de que el difunto Facundo era visto con frecuencia por esta zona. ¿Es eso cierto?, preguntó uno de los policías. Mateo estaba nervioso, pero trató de mantener la calma. Sí, era un viejo conocido. A veces pasaba a saludar, pero hacía mucho que no lo veía. El policía notó la respuesta con una mirada de sospecha. Bien, señor. Pero si recuerda algo más, por favor, avísenos. Después de que los policías se fueron, Mateo sintió que el cuerpo se le aflojaba. Miró a Arturo, que permanecía tranquilo, como si estuviera acostumbrado a la presión. Mientras tanto, Sofía estaba sentada en un rincón, con una sonrisa sutil, como alguien que espera el momento perfecto para revelar el mayor de los secretos. Mateo comenzó a sentirse atrapado en un juego mucho más grande de lo que imaginaba. No se trataba solo de un asesinato, sino también de los oscuros secretos que unían a su esposa y a su padre. Viejas heridas que nunca se habían revelado ahora comenzaban a abrirse, listas para lastimar a cualquiera que se atreviera a tocarlas. Y esa noche, Mateo se dio cuenta de que su mayor enemigo no era la policía, sino las personas que vivían bajo su propio techo. La lluvia había cesado, pero el frío seguía calando los huesos. Mateo estaba sentado, pensativo, en la galería. Tenía los ojos hinchados por no haber dormido en toda la noche. La imagen del rostro ensangrentado de Facundo lo perseguía. Cada vez que cerraba los ojos, el último grito de la víctima resonaba en sus oídos. Sofía salió de la casa con una taza de mate cocido caliente. «Tomá, Mateo. Tenés una cara horrible», dijo con calma. Mateo se giró, su mirada era una mezcla de furia y desesperación. «¿Y cómo querés que esté tranquilo, Sofía? La policía está cada vez más cerca. Ayer vinieron a buscar pruebas, no a charlar». Sofía se sentó a su lado, sorbiendo su mate sin expresión alguna. «Entonces tenemos que estar listos con una respuesta. No te pongas nervioso, esa es la clave. Acordate, cuanto más culpable parezcas, más fácil será que nos agarren». La palabra «nos», salida de la boca de Sofía, sorprendió a Mateo. «Nos. ¿Así que admitís que vos también sos parte de todo esto?», preguntó con dureza. Sofía se giró lentamente y lo miró a los ojos. «Yo no soy solo parte, Mateo. Yo lo planeé. Yo les pedí a vos y a tu padre que lo hicieran». La confesión apuñaló el corazón de Mateo. Se quedó en silencio, sin saber si sentir rabia o alivio. Durante todo este tiempo, había cargado con la culpa solo. Y ahora, de repente, Sofía admitía tener un papel fundamental. Arturo, que estaba de pie cerca, intervino con voz fría. «Basta, Sofía. No andes revelando todo así nomás. Mateo no está listo para escuchar la historia completa». Mateo se puso de pie, su emoción llegó al límite. «¿Qué no estoy listo? Viejo, ¿de qué me hablas? Tengo sangre en las manos. Mentí frente a la policía. Si hay algo que esconden, díganmelo ahora». La tensión fue interrumpida por unos golpes fuertes en la puerta principal. 3 policías entraron con una orden judicial. «Disculpen, necesitamos registrar la casa. Hay informes de vecinos que dicen haber visto a la víctima por acá antes del incidente», dijo uno de los oficiales con tono formal. El corazón de Mateo latía con fuerza. Sofía permaneció tranquila, incluso sonrió levemente, como si lo tuviera todo preparado. Arturo parecía más rígido. Un sudor frío le corría por la sien. Los policías comenzaron a revisar cada rincón de la casa, desde la sala hasta la cocina. Mateo apretó los puños, temiendo haber dejado algún rastro de la noche del asesinato. Sin embargo, la inspección no arrojó nada sospechoso.
hasta que uno de los oficiales abrió la puerta de un pequeño galpón en el patio trasero. Adentro, apoyada contra la pared, había una pala con manchas que, aunque se habían intentado limpiar, aún eran visibles. «¿Esto es suyo, señor?», preguntó el policía, señalando la pala. A Mateo se le hizo un nudo en la garganta, no podía hablar. Sofía se adelantó, tomando la palabra. «Es mía. La uso para limpiar el patio. Si tiene manchas de tierra o barro, es normal. ¿No le parece?». Los policías se miraron y anotaron la declaración. No podían acusar directamente sin pruebas más contundentes. Después de un rato, se fueron con un breve mensaje: «No se vaya lejos, señor Mateo. Es posible que volvamos». En cuanto la puerta se cerró, Mateo se dejó caer en una silla. Su respiración era agitada, su rostro pálido. «Estamos fritos, Sofía. Tarde o temprano se van a dar cuenta». Sofía se arrodilló frente a él, mirándolo a los ojos. «No, Mateo. Vamos a estar bien. Confía en mí, lo tengo todo preparado. De quien tenés que cuidarte no es de la policía, sino de tu padre». Arturo se sobresaltó al escucharla. «¿Qué queréis decir?». Sofía se puso de pie, cruzando los brazos. «¿Usted cree que no sé? Facundo no solo me amenazaba por nuestra relación, sino también porque sabía de su pasado conmigo. Esa es la verdadera razón por la que usted quería que muriera. No por el honor de la familia, sino para tapar sus propios pecados». El silencio se apoderó de la habitación por un instante. Mateo miró a su padre con sospecha. Arturo intentó controlarse, pero su rostro se enrojeció. La señal de que el secreto estaba a punto de ser revelado. «Sofía, no digas boludeces», le gritó Arturo finalmente. Pero Sofía solo sonrió con frialdad. «No digo boludeces, suegro. Solo estaba esperando el momento adecuado para contárselo a Mateo». Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Lo que acababa de escuchar lo dejó aún más confundido. No solo sentía la culpa del asesinato, sino que ahora había traición y secretos oscuros que envolvían a su familia. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Afuera, el viento soplaba con fuerza, creando sonidos siniestros entre los árboles. Dentro de la casa, escuchaba los pasos de Sofía yendo y viniendo en la sala, como si estuviera planeando algo. Mateo supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Las huellas que habían dejado eran cada vez más evidentes, y ahora comenzaba a darse cuenta de que el mayor peligro estaba dentro de su propia casa. Esa mañana, el canto de los gallos resonó por todo el campo. Pero el ambiente en la casa de Mateo no era para nada tranquilo. El aire frío se sentía cortante, como si la casa estuviera envuelta en una tensión que no desaparecía. Mateo estaba sentado en una silla de madera, con el rostro demacrado, el pelo revuelto y los ojos rojos por no haber dormido. Sofía salió de la habitación, bien arreglada, con un vestido sencillo. Se la veía muy diferente a Mateo. Tranquila, demasiado tranquila. «Me voy al pueblo», dijo brevemente. Mateo la miró con recelo. «¿Al pueblo? ¿O te vas a encontrar con alguien?». Sofía sonrió y lo miró fijamente. «Voy a encontrarme con alguien». «¿Acaso podés detenerme, Mateo?», dijo en voz baja, pero sus palabras le atravesaron el corazón. Luego salió sin volver a mirar atrás. Arturo, que había estado en silencio en un rincón, finalmente habló. «No podés dejar que se mueva a su antojo. Sofía es demasiado inteligente, Mateo. Puede dar vuelta a la situación en cualquier momento». Mateo suspiró pesadamente. «Viejo, crees que no lo sé. Pero no puedo atarla. Si se lo prohíbo, va a ser peor». Arturo miró a su hijo con dureza y se acercó. «Entonces, tenés que preparar un plan. No dejes que te sacrifique a vos». Mientras tanto, la investigación policial avanzaba.
En la comisaría, el comisario Gallo miraba un gran tablero con fotos de la víctima, un mapa de la ubicación del campo y una lista de las personas que habían sido vistas con Facundo por última vez. El nombre de Mateo comenzaba a estar rodeado con tinta roja. Facundo tenía muchos enemigos, dijo uno de los oficiales. Pero de lo que más habla la gente del pueblo es de su cercanía con la esposa de Mateo. El comisario Gallo asintió lentamente. Entonces tenemos que presionar a Sofía. Las mujeres a menudo revelan secretos más fácilmente bajo presión psicológica. Ese mismo día, 2 policías visitaron de nuevo la casa de Mateo. Esta vez buscaban a Sofía. Mateo entró en pánico al saber que su esposa estaba en el pueblo. Intentó detener a los policías, pero ellos solo dejaron un mensaje: mañana por la mañana, la señora Sofía debe presentarse en la comisaría para una declaración oficial. Mateo sintió que el corazón se le partía. Sabía que Sofía no era el tipo de mujer que se dejaba presionar fácilmente. De hecho, temía que ella usara la oportunidad para desviar todas las acusaciones hacia él. Al anochecer, Sofía regresó. Traía algunas bolsas de compras. Su rostro seguía tranquilo, como siempre. Mateo se acercó a ella con ansiedad. Sofía, la policía te está buscando. Mañana tenés que ir a la comisaría. ¿Qué carajo les vas a decir? Sofía dejó las compras con calma y miró a su esposo con una sonrisa sutil. Les voy a decir la verdad. Mateo se sobresaltó. ¿La verdad? Estás loca. Eso significa meternos a todos en la cárcel. Sofía se acercó. Su rostro estaba a solo unos centímetros del de Mateo. O quizás te metas solo a vos en la cárcel, Mateo. ¿No sos vos el que está más asustado? ¿No sos vos el más fácil de quebrar? Esas palabras enfurecieron aún más a Mateo. Estuvo a punto de levantar la mano para bofetearla, pero se contuvo. Sabía que si lastimaba a Sofía ahora, solo empeoraría las cosas. Arturo, que había estado observando la conversación, finalmente intervino. Escúchame, Sofía. Si hablas de más, no solo se va a hundir Mateo, sino también vos. No te olvides que también sos parte de todo esto. Sofía se giró hacia su suegro y sonrió con frialdad. Lo sé, suegro. Y eso es lo que me da más tranquilidad. Si yo caigo, usted también va a caer conmigo. ¿O no? El comentario dejó a Arturo sin palabras. Mateo los miraba a ambos, confundido. Había una tensión diferente, no solo entre él y Sofía, sino también entre Sofía y Arturo, como si hubiera un gran secreto que aún no entendía del todo. Esa noche, Mateo caminaba de un lado a otro en el patio. Se sentía atrapado en medio de una tormenta. La policía se acercaba, su esposa era un enigma y su suegro guardaba un secreto. Su cabeza estaba a punto de estallar pensando en una salida. De repente, escuchó un susurro desde detrás de la ventana de la habitación de Sofía. Con cuidado, se acercó y escuchó. Era claramente la voz de su esposa hablando por teléfono. Mañana les voy a contar todo. Ya fue. Que sepan quién es el verdadero culpable. A Mateo se le heló la sangre. Esas palabras le atravesaron el corazón como un cuchillo. Retrocedió lentamente. Su cuerpo temblaba sin control. Esa noche se dio cuenta de que mañana sería el día decisivo. Si Sofía realmente abría la boca en la comisaría, su historia habría terminado. En la habitación de al lado, Arturo tampoco podía dormir. Estaba sentado al borde de la cama, mirando el suelo con el rostro sombrío. Los recuerdos de su oscuro pasado con Sofía, una relación que nunca debería haber ocurrido, volvían a atormentarlo. Una relación que ahora podría convertirse en un boomerang que lo destruiría todo. Sabía que si Sofía hablaba, no solo caería Mateo, sino también él. Una sombra oscura se deslizó en sus pensamientos. Quizás la única forma de detener a Sofía era silenciarla para siempre. Esa noche, en la pequeña casa de la Pampa,
3 personas con sus respectivos secretos estaban sentadas en silencio. Mateo, con su culpa y su miedo. Sofía, con un plan aún misterioso. Arturo, con el peso de un pasado a punto de explotar. Y afuera, la policía ya esperaba respuestas. Mañana sería el día que lo decidiría todo. El día en que una sola verdad podría desvelar todas las mentiras que habían construido. Esa mañana, el aire en la pampa se sentía pesado. El sol aún no había salido del todo, pero el pecho de Mateo ya estaba oprimido. Estaba sentado en una silla de madera, esperando a que Sofía se preparara. Hoy su esposa tenía que cumplir con la citación de la policía. Mateo se frotaba la cara una y otra vez. Un sudor frío le corría por la frente, a pesar de que el aire aún era fresco. Sofía, por favor. No digas nada que pueda destruirnos. Sofía salió de la habitación con un vestido sencillo de color marrón claro. Se veía hermosa y, al mismo tiempo, fría. Solo voy a decir lo necesario, Mateo. Vos tenés demasiado miedo. Arturo apareció por detrás, mirándolos a ambos con el rostro cargado de preocupación. Acordate, Sofía. Si vos caes, yo también caigo. No cometas un error del que nos arrepintamos todos. Sofía sonrió levemente y miró a su suegro durante un largo rato. No se preocupe, suegro. Sé perfectamente lo que tengo que decir. La comisaría olía a papel viejo y a café rancio. La sala de interrogatorios era sencilla. Solo había una mesa de madera, 2 sillas y una lámpara que colgaba del techo. El comisario Gallo estaba sentado con unas notas frente a él, mirando a Sofía, que se sentaba elegantemente en la silla de enfrente. Gracias por venir, señora Sofía, dijo el comisario Gallo con un tono educado pero lleno de autoridad. Solo queremos escuchar su declaración sobre su relación con el difunto Facundo. Sofía entrelazó los dedos sobre la mesa. No estaba nerviosa, de hecho, parecía demasiado segura de sí misma. Facundo solía venir a casa. Era un viejo amigo mío, pero últimamente se había vuelto demasiado insistente. Incluso me sentía amenazada. El comisario Gallo levantó una ceja. ¿Amenazada? ¿Podría explicarlo? Me amenazaba con difundir historias falsas sobre mí si no hacía lo que él quería, respondió Sofía con calma. No sé quién pudo haberle creído, pero esa amenaza me tenía muy inquieta. El comisario Gallo tomó nota seriamente. ¿Su esposo sabía de esto? Sofía se giró un momento y luego sonrió sutilmente. Mateo sabía un poco. No quise cargarlo con una vergüenza que podría dañar a la familia. La respuesta hizo que el ambiente en la habitación se volviera aún más denso. El comisario Gallo la miró fijamente. ¿Y qué hay de la noche del incidente? ¿Sabe a dónde fue Facundo? Sofía suspiró profundamente, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Solo sé que esa noche Mateo salió de casa con su padre. Parecían nerviosos. Yo no me metí. Pero a la mañana siguiente, nunca más volví a ver a Facundo. El comisario Gallo dejó su bolígrafo y se reclinó en la silla. Su mirada era penetrante. Entonces, según usted, Mateo y el señor Arturo saben algo sobre la desaparición de Facundo. La habitación quedó en silencio. El tic-tac del reloj de pared se escuchaba con una claridad abrumadora. Sofía miró directamente a los ojos del comisario Gallo y asintió lentamente. No quiero acusar, señor. Pero hay cosas que solo ellos dos saben. Fuera de la sala de interrogatorios, Mateo caminaba de un lado a otro, esperando con el rostro lleno de ansiedad. Intentó espiar, pero la puerta permanecía cerrada. Cuando la puerta se abrió, se acercó de inmediato. ¿Y? Preguntó Mateo con voz temblorosa. Sofía salió con el rostro sereno. Solo dije lo necesario, Mateo. Ahora todo depende de tu padre. Mateo quedó atónito. ¿Qué queréis decir? ¿Qué les dijiste?
Sofía simplemente pasó a su lado sin responder. Pero la mirada en sus ojos implicaba algo que lo dejó aún más inquieto. Esa noche, en la casa, la tensión llegó a su punto máximo. Mateo interrogó a Sofía con dureza. «Me metiste en problemas a mí y a mi viejo, ¿no? ¿Qué les dijiste a los policías?» Sofía respondió con calma mientras se peinaba. «Solo dije que vos y tu padre salieron de casa esa noche. No es la verdad. No agregué nada más». Arturo, que estaba sentado en su sillón de mimbre, se levantó de golpe. Su rostro estaba rojo. «Sofía, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Eso es como entregarnos en bandeja a la policía». Sofía dejó de peinarse y miró a Arturo fijamente. «O quizás ya es hora de que toda la podredumbre salga a la luz, suegro. Ya no tengo miedo. Viví demasiado tiempo bajo la sombra de las amenazas. Primero Facundo. Y ahora ustedes dos». El ambiente explotó. Mateo golpeó la mesa con el puño. «¿Querés que todos vayamos a la cárcel, Sofía? ¿Es ese tu objetivo?» Sofía se puso de pie, su voz se elevó. «Mi objetivo es simple, Mateo. Quiero ser libre de todo esto. De las mentiras, de los pecados, de ustedes». Esas palabras hirieron profundamente a Mateo y Arturo. La habitación se llenó de un aura de odio y traición cada vez más densa. Más tarde esa noche, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, Mateo yacía en la cama con los ojos abiertos. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza: «Quiero ser libre de ustedes». Se sintió apuñalado por la espalda por la persona que se suponía que debía proteger. Peor aún, ahora sospechaba que su esposa realmente tenía la intención de hundirlo a él y a Arturo. En la habitación de al lado, Arturo estaba sentado solo. Su mente estaba ocupada con un solo pensamiento: Sofía se había convertido en una amenaza real. Si la dejaba, no solo Mateo, sino también él, estaría acabado. Y en medio de la noche silenciosa, por primera vez, Arturo comenzó a planear algo mucho más peligroso que el asesinato de Facundo, un plan para silenciar a Sofía para siempre. El ambiente en la casa se había vuelto insoportable desde que Sofía fue citada a la comisaría. Desde ese día, no hubo más risas ni comidas en familia. Cada habitante de la casa caminaba con sus propios pensamientos, como si guardaran brasas listas para explotar en cualquier momento. Arturo estaba sentado en su viejo sillón de mimbre, mirando por la ventana sin ver nada. En su mano, un cigarrillo se consumía hasta que la ceniza caía al suelo. No le importaba. Su mente estaba ocupada con un plan oscuro. «Si la dejamos, esa mujer nos va a hundir a todos», murmuró. Mateo entró en la sala. Su rostro estaba agotado. «Viejo, no me digas que estás pensando en hacerle daño a Sofía». Arturo se giró. Su mirada era fría. «Vos mismo lo viste. Ya no se puede confiar en ella. Habló demasiado con la policía. ¿Qué crees que va a pasar si siguen investigando? Vos y yo vamos a terminar en la cárcel, Mateo». Mateo suspiró pesadamente. «Pero Sofía es mi esposa, viejo, no puedo». «Ya no es la esposa fiel», lo interrumpió Arturo con voz firme. «Es una amenaza. Y las amenazas se eliminan». Esas palabras hicieron que el corazón de Mateo latiera con fuerza. Se dio cuenta de que su padre había llegado a un punto en el que la lógica ya no podía detener sus oscuras intenciones. Esa noche, Mateo estaba acostado en la cama mientras Sofía escribía algo en un pequeño cuaderno. Se la veía tranquila, a diferencia de Mateo, que estaba inquieto. «Sofía», la voz de Mateo era un susurro. «¿Qué le dijiste exactamente al comisario Gallo?» Sofía no respondió de inmediato. Cerró su cuaderno, lo dejó en la mesita de noche y miró a Mateo. «Dije la verdad, que esa noche vos y tu padre salieron de casa. Eso es todo. Eso es todo». Mateo la miró con desconfianza. «¿Estás segura de que no nos acusaste?» Sofía resopló.
Si de verdad no hicieron nada, ¿de qué tienen miedo? Pero si tienen pecados que ocultar, no me culpen a mí si la verdad sale a la luz. Esas palabras hirieron a Mateo profundamente. Se levantó y la miró con los ojos enrojecidos. ¿Queréis destruirnos? No. ¿Queréis que mi padre y yo terminemos en la cárcel? Sofía le devolvió la mirada con intensidad. Quiero ser libre, Mateo. Y si tengo que pasar por ese camino, estoy dispuesta. Esa noche Mateo no pudo dormir. Las palabras de su esposa lo hicieron sentir acorralado. Por primera vez, comenzó a pensar que su padre tenía razón. Sofía era, en efecto, una amenaza. A la mañana siguiente, Arturo habló seriamente con Mateo en la cocina. ¿Lo ves? Ya nos está desafiando abiertamente. Esta noche voy a terminar con este asunto. Mateo se quedó en silencio un largo rato, mirando la mesa de madera llena de arañazos. ¿Y si la policía sospecha de nosotros después? Arturo resopló. Podemos hacer que parezca un suicidio o un accidente. La policía no va a encontrar pruebas. Mateo apretó los dientes. Sabía que ese plan era peligroso. Pero, por otro lado, comenzaba a sentirse atrapado entre la lealtad a su padre y la amarga realidad sobre su esposa. Mientras tanto, en la comisaría, el comisario Gallo miraba las fotos de Facundo. Las pruebas aún no eran concluyentes, pero las piezas de la historia comenzaban a encajar. Anotó los nombres que siempre aparecían: Mateo, Arturo, Sofía. Murmuró para sí mismo: alguien está mintiendo. La pregunta es, ¿quién le tiene más miedo a la verdad? Gallo decidió adoptar una nueva estrategia: vigilar los movimientos de la familia en secreto. Estaba seguro de que, tarde o temprano, cometerían un error fatal. Esa noche, Arturo esperaba en la sala con un cuchillo de cocina escondido bajo su poncho. Su rostro estaba duro, lleno de determinación. Mateo caminaba de un lado a otro, nervioso. Viejo, no lo hagas. Te lo ruego. Cállate, Mateo. Le espetó Arturo. Si no tenés agallas, ándate. Me voy a asegurar de que no pueda volver a abrir la boca. Se escucharon pasos desde la habitación. Sofía salió con un vaso de agua. Su rostro estaba cansado. Se sorprendió al ver a Arturo y Mateo aún despiertos. ¿Todavía no se durmieron? Arturo se puso de pie, sus ojos fijos en Sofía. Mateo contuvo la respiración, su corazón latía con fuerza. Sin embargo, antes de que Arturo pudiera acercarse, se escuchó un fuerte ruido desde afuera. Toc, 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 golpes fuertes en la puerta principal. Policía, abran la puerta. Los tres se miraron. La palidez se apoderó de sus rostros. Mateo miró de reojo el cuchillo que su padre casi había usado. Sofía se tapó la boca con la mano, mientras Arturo maldecía en voz baja. Mierda, ¿cómo se enteraron? La situación cambió drásticamente. Esa noche, no solo el plan de Arturo se había frustrado, sino que el destino de toda la familia pendía de un hilo. Los golpes en la puerta esa noche fueron como martillazos para Mateo, Arturo y Sofía. Todos se quedaron congelados. La voz desde afuera era clara, autoritaria e innegociable: policía, abran la puerta ahora. Arturo tragó saliva. Sus dedos todavía aferraban el cuchillo que estaba a punto de usar para acabar con Sofía. Mateo se lo arrebató rápidamente de la mano y se lo escondió en la parte de atrás del pantalón. Sabía que si la policía entraba y veía el arma, todo terminaría en ese instante. Tranquilo, viejo. Déjame abrir a mí, susurró Mateo con el rostro pálido. Sofía, que estaba de pie no muy lejos, los miraba con una mezcla de odio y miedo. En su interior, sintió una extraña sensación: quizás esa noche sería su punto de inflexión. Mateo se acercó a la puerta, respiró hondo y giró la llave con la mano temblorosa. En cuanto la puerta se abrió, apareció el comisario Gallo con otros dos oficiales.
El rostro de Gallo era serio. Sus ojos recorrieron rápidamente el interior de la casa. Buenas noches, dijo con un tono frío. Recibimos un informe de algo sospechoso por esta zona. Podemos pasar. Mateo intentó sonreír, pero solo le salió una mueca. Claro, comisario. Pasen. Los 3 policías entraron, y el ambiente en la casa se volvió sofocante. Arturo seguía sentado en su sillón, tratando de mantener la calma a pesar del sudor frío que le corría por la sien. Sofía se quedó un poco más lejos, rígida. Gallo se acercó a Arturo. Señor Arturo, disculpe que vengamos tan tarde, pero hay algunas cosas que debemos confirmar. ¿Está todo bien por aquí? Arturo intentó sonreír. Por supuesto, comisario. Solo una familia descansando. Gallo asintió, pero sus ojos afilados observaban cada uno de sus movimientos. Luego se dirigió a Mateo. Señor Mateo, quiero saber dónde estuvieron usted y su padre anoche. Porque hay un testigo que vio a alguien parecido a ustedes dos cerca del campo donde se encontró el cuerpo de Facundo. La pregunta dejó a Mateo sin aliento. Sofía se giró rápidamente hacia él, con la mirada llena de interrogantes. Mateo intentó buscar las palabras, pero su lengua se sentía pesada. Arturo intervino rápidamente. El testigo debe estar equivocado. Anoche no salimos de casa. Gallo se acercó, su rostro cada vez más serio. En serio. Porque la hora de la muerte de Facundo se estima en esa misma noche. Si ustedes dos estaban en casa, seguramente alguien más puede confirmar su coartada. De repente, Sofía habló. Su voz era tranquila pero cortante. Yo no puedo confirmarlo, comisario. Esa noche, Mateo y su padre sí salieron de casa. La declaración hizo estallar la habitación. Arturo miró a Sofía con los ojos ardiendo. Mateo bajó la cabeza, su rostro pálido. Gallo sonrió levemente. Interesante. ¿Así que admite que estaban ocultando algo? No ocultamos nada. Gritó Arturo, levantándose de su silla. Esta mujer no sabe nada. Solo está inventando calumnias. La tensión aumentó. Uno de los policías se acercó a Arturo, listo para intervenir si la situación empeoraba. Gallo caminó lentamente por la sala y se detuvo frente a una pequeña mesa. Sus ojos se fijaron en un cuaderno que estaba abierto. Lo tomó sin pedir permiso, hojeó algunas páginas y encontró la letra de Sofía. Leyó en voz alta: Mateo y mi suegro salieron esa noche. Hablaban en voz baja. Escuché que mencionaban a Facundo. Tengo miedo de que hayan hecho algo irreparable. Sofía se sobresaltó. No esperaba que encontraran sus notas tan fácilmente. Mateo se quedó en silencio, su cuerpo temblaba. Arturo apretó los puños, a punto de perder el control. Gallo cerró el cuaderno con calma. Parece que esta familia guarda más secretos de los que aparenta. Luego miró a Sofía. Señora Sofía, ¿estaría dispuesta a acompañarnos a la comisaría para dar más detalles? Sofía asintió lentamente, aunque su rostro estaba lleno de ansiedad. Y ustedes dos, Gallo se giró hacia Mateo y Arturo, por ahora, no abandonen el pueblo. Lo llamaremos pronto, cuando reunamos más pruebas. Después de que la policía se fuera con Sofía, la casa se sintió vacía. Arturo golpeó la mesa con tanta fuerza que un vaso se hizo añicos. Idiota, esa mujer nos va a destruir. Gritó. Mateo se dejó caer en una silla, con el rostro sombrío. Viejo, ¿qué vamos a hacer ahora? Arturo miró a Mateo con una frialdad llena de rencor. Si la policía no puede silenciarla, entonces tendremos que hacerlo nosotros. Esas palabras hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Mateo. Se dio cuenta de que su padre había ido demasiado lejos y, esta vez, no había vuelta atrás. La sala de interrogatorios de la comisaría de aquel pueblo de La Pampa se sentía helada esa noche, a pesar de que no había aire acondicionado.
Una luz de neón blanca colgaba sobre la mesa de metal, proyectando sombras duras en el rostro pálido de Sofía. Tenía las manos entrelazadas en su regazo. Su mirada estaba perdida en la pared. Frente a ella, el comisario Gallo estaba sentado con calma. Estaba acostumbrado a tratar con gente que intentaba mentir, y la mirada de Sofía le decía algo. Esta mujer no era solo un testigo, guardaba algo grande. Sofía, la voz de Gallo era suave pero cargada de presión. Leí tu diario. Escribiste que Mateo y Arturo salieron la noche en que Facundo fue asesinado. Esa es una acusación seria. Si es verdad, son los principales sospechosos. Sofía se mordió el labio. No puedo asegurarlo, comisario. Solo los escuché susurrar en la sala. Las palabras eran confusas, pero escuché claramente el nombre de Facundo. Gallo cruzó los brazos. ¿Por qué lo escribiría si no estaba segura? Los ojos de Sofía comenzaron a llenarse de lágrimas. Finalmente, confesó, tenía miedo, comisario. Facundo no era solo mi amante. Me amenazaba todos los días. Venía, me forzaba y amenazaba con contárselo a todo el mundo si me negaba. Estaba cansada, asqueada. Escribí todo eso en el diario porque no tenía a nadie en quien confiar. Gallo se inclinó hacia adelante. Así que, en realidad, vos también tenías motivos para querer que Facundo muriera. Sofía se quedó en silencio, su cuerpo temblaba. Escúchame bien, continuó Gallo, su tono de voz se volvió frío. Si intentás ocultar algo, tarde o temprano todo saldrá a la luz. Es mejor que seas sincera ahora, antes de que las cosas empeoren. Sofía se secó las lágrimas y dijo con voz temblorosa, yo no maté a Facundo. Pero sé que mi suegro, Arturo, tenía otro motivo además del honor familiar. Gallo se concentró de inmediato. Otro motivo. Explícame. Sofía bajó la cabeza, su voz era un susurro. Antes de que me casara con Mateo, Arturo se me acercó. Me prestaba demasiada atención, se acercaba demasiado. Pensé que era una broma, hasta que una noche me confesó sus sentimientos. Lo rechacé, pero nunca dejó de insistir del todo. Después de que me casé, se alejó. Pero su actitud era extraña cada vez que me veía con Facundo. Los ojos de Gallo se abrieron de par en par. ¿Querés decir que Arturo tenía sentimientos por vos antes de tu matrimonio? Sofía asintió lentamente. Nunca se lo conté a nadie. Ni siquiera Mateo lo sabe. Pero estoy segura de que la muerte de Facundo no fue solo por la deshonra. Arturo tenía una venganza personal. Mientras tanto, en la casa, Mateo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Se sentía vacío después de que la policía se llevara a su esposa. Arturo estaba sentado en su sillón, encendiendo un cigarrillo tras otro. «Va a hablar de más, viejo», dijo Mateo con voz de pánico. «Si cuenta todo, estamos acabados». Arturo exhaló el humo con el rostro impasible. «Por eso no podemos quedarnos de brazos cruzados. En cuanto salga de la comisaría, no puede volver a esta casa». Mateo se giró, con los ojos desorbitados. «¿Querés matar a Sofía? Te volviste loco». Arturo miró a su hijo profundamente. «¿Crees que quiero?» «No, pero me obligan. Si no, nos va a mandar a la cárcel. ¿Estás dispuesto a que tu vida se arruine por la debilidad de una mujer?» Esas palabras dejaron a Mateo en silencio. Su corazón estaba dividido. Por un lado, todavía amaba a Sofía, a pesar de que su corazón estaba destrozado por la traición. Por otro lado, sabía que su padre tenía razón, Sofía era una amenaza real. En la comisaría, Gallo cerró el diario de Sofía. «Tu declaración es muy importante, Sofía. Pero necesito pruebas concretas. Si es cierto que Arturo tenía un motivo personal, tengo que encontrar algo que lo confirme». Se levantó e indicó a un oficial que llevara a Sofía a una sala de descanso.
En cuanto Sofía salió, Gallo murmuró para sí mismo, así que esto no es solo un caso de infidelidad. Hay un amor prohibido, una vieja venganza y el honor en juego. Todos los hilos de esta maraña conducen a una persona, Arturo. La noche avanzaba. En la casa, Arturo preparaba su plan. Tomó su motocicleta y escondió un cuchillo en el compartimento. Mateo lo vio e intentó detenerlo. Viejo, pará. No te vuelvas más loco. La policía ya nos está vigilando. Si haces una locura, no vamos a tener salida. Arturo miró a Mateo con frialdad y le dijo en voz baja, prefiero morir en la cárcel por asesinato que vivir humillado por ese sucio secreto. Mateo se quedó helado. Las palabras de su padre tenían un trasfondo extraño, como si hubiera un secreto más grande que el simple asesinato del amante de su esposa. Finalmente, Mateo se dio cuenta de que su padre no solo quería tapar la deshonra de la familia, sino también un oscuro secreto que nunca había imaginado. Sofía salió de la comisaría con paso vacilante. Esa noche, el aire de la pampa estaba húmedo. Una llovizna fina caía, haciendo que las calles brillaran bajo la luz de los faroles. Acababa de dar una larga declaración al comisario Gallo. Y aunque su corazón se sentía aliviado por haber soltado parte de la carga, el miedo todavía la perseguía. Un joven policía se le acercó. Señora Sofía, el comisario le sugiere que no vuelva a su casa esta noche. Si puede, quédese en casa de algún pariente, solo por precaución. Sofía asintió lentamente. Gracias, lo intentaré. Pero en su interior estaba perdida. No tenía muchos lugares seguros a los que ir. Su único pensamiento en ese momento era alejarse de la casa de Mateo y Arturo. A lo lejos, una motocicleta se detuvo bajo un árbol frondoso. Arturo estaba sentado sobre ella. Su rostro estaba tenso, sus ojos fijos en la puerta de la comisaría. El cigarrillo que sostenía estaba a medio consumir, pero no le había dado una calada. Salí de una vez, Sofía, murmuró. Esta noche todo tiene que terminar. El cuchillo que escondía en el compartimento de la moto se sentía como un peso en su mente. Sabía que el riesgo era enorme, pero para él, dejar a Sofía con vida era como entregar su cuello al verdugo. Mientras tanto, dentro de la comisaría, el comisario Gallo observaba los movimientos desde una ventana del segundo piso. Su mirada aguda seguía la sombra de la motocicleta estacionada de forma sospechosa. Ya había previsto que Arturo haría una locura. Por eso, dejó salir a Sofía a propósito sin una escolta visible, solo con una vaga advertencia. Gallo quería ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar Arturo. Arturo, susurró. Veamos si te atreves a mostrar tu verdadera cara esta noche. Hizo una señal a dos de sus hombres para que se prepararan, pero les indicó que no actuaran precipitadamente. Era el momento de que la trampa funcionara. Sofía caminaba rápido bajo la llovizna, esperando algún transporte en la orilla de la calle. Pero la noche era cada vez más solitaria. Solo pasaban algunas motos de vez en cuando. En su inquietud, sintió que una mirada intensa la seguía. Su corazón latió con más fuerza cuando una motocicleta se acercó lentamente desde la oscuridad. Casco negro, campera gastada, cuerpo robusto. Reconoció la figura a pesar de la tenue luz de la calle. Arturo. Sofía retrocedió instintivamente. La motocicleta se detuvo justo frente a ella. Arturo se quitó el casco y la miró con el rostro lleno de ira. Creíste que te ibas a salvar después de abrir la boca con la policía. Sofía entró en pánico. Suegro, por favor, no. Yo no quise. Cállate. Le gritó Arturo, con los ojos desorbitados. Destruiste a esta familia. Sacaste toda la mugre a la luz. Esta noche me voy a asegurar de que no vuelvas a hablar. Sacó algo del compartimento de la moto. Un cuchillo largo que brilló bajo la luz de la calle. Sofía gritó y retrocedió a toda prisa. Auxilio. Hay un loco.
Su grito rompió el silencio de la noche. A lo lejos, el comisario Gallo se movió de inmediato. Junto con sus 2 hombres, corrió bajo la llovizna con sus armas en la mano. «Arturo, soltá el cuchillo», gritó Gallo. Arturo se sorprendió, pero su mirada no vaciló. Al contrario, se volvió más frenético y lanzó una estocada hacia Sofía, que estaba acorralada contra la pared de una tienda cerrada. De repente, Mateo apareció de la oscuridad. Corría, con el rostro cubierto de sudor. Al parecer, había estado siguiendo a su padre en secreto, temiendo que algo sucediera. «Pará, viejo. No lo hagas», gritó Mateo mientras agarraba el brazo de Arturo. Arturo intentó liberarse, pero Mateo lo sujetó con fuerza. Lucharon en la calle mojada. El cuchillo brillaba entre sus manos. Sofía gritaba, protegiéndose la cara. Gallo y sus hombres se acercaron, pero con cautela. Un movimiento en falso y el cuchillo podría herir a cualquiera. «Arturo, entregate o disparo». Gallo dio una última advertencia. Pero Arturo gritó desesperado, «Prefiero morir acá que vivir con la vergüenza que ustedes no conocen». En medio de la lucha, el cuchillo se soltó y cayó al asfalto. Mateo logró derribar a su padre al suelo. La policía se abalanzó de inmediato, esposando a Arturo, que se retorcía como un animal atrapado. «Suéltenme. Ustedes no saben lo que pasó en realidad. Esto no es solo por Sofía y Facundo. Hay un secreto más podrido detrás de todo esto», gritó Arturo con fuerza. Su voz resonó en la calle solitaria. El comisario Gallo lo miró con frialdad. «Entonces, contá ese secreto en la sala de interrogatorios. Esta noche, tu juego se terminó, Arturo». Sofía estaba sentada en el borde de la acera. Su cuerpo temblaba sin control. Mateo se arrodilló a su lado. Su rostro estaba lleno de remordimiento. «Nunca pensé que mi padre llegaría tan lejos», dijo en voz baja. Sofía se giró. Sus ojos estaban húmedos. «Vos también sos culpable, Mateo. Lo encubriste desde el principio. Si tan solo hubieras tenido el coraje de ser honesto». Esas palabras abofetearon el corazón de Mateo. Bajó la cabeza, incapaz de mirar a su esposa. Por otro lado, Arturo seguía resistiéndose. Su voz estaba llena de rencor. «¿Creen que ganaron? No. Todo esto se va a saber, y van a ver quién es el verdadero miserable». El comisario Gallo solo hizo una señal a sus hombres para que llevaran a Arturo al coche. En su interior, sabía que las palabras de Arturo no eran solo fanfarronadas. Había un gran secreto que aún no se había revelado, y esa sería la clave para cerrar el caso de Facundo de una vez por todas. Esa noche, en medio de la llovizna, la sombra oscura de la familia de Mateo se hizo más nítida. Sin embargo, el verdadero misterio apenas comenzaba a desvelarse. La sala de interrogatorios estaba en silencio esa noche. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. La luz de neón que colgaba sobre la mesa iluminaba el rostro de Arturo, ya cansado después de horas de detención. Las esposas le ceñían las muñecas, pero sus ojos todavía ardían de furia. El comisario Gallo estaba sentado frente a él, tranquilo pero incisivo. Detrás de un espejo de una sola vía, Sofía y Mateo estaban de pie junto a un joven policía, observando el interrogatorio. Sofía se abrazaba a sí misma, todavía traumatizada por lo ocurrido. Mateo, por su parte, parecía inquieto, temeroso de que su padre revelara algo que él mismo no estaba preparado para escuchar. «Arturo», la voz de Gallo era plana pero autoritaria. «Gritaste en la calle que había un gran secreto detrás de la muerte de Facundo. Ahora es el momento de que hables». Arturo soltó una risa amarga. «Un policía como usted no podría soportar la verdad. Este mundo está lleno de podredumbre. Pero ya que insisten, está bien. Voy a contar todo». Gallo hizo una seña para que comenzara la grabación.
Arturo bajó la cabeza por un momento y luego miró fijamente. Facundo no solo era el amante de Sofía. También era el que conocía las debilidades de Mateo. ¿Sabe, comisario? Facundo encontró pagarés de deudas, pruebas de juego y negocios turbios de Mateo. Facundo amenazó con contárselo todo a Sofía y a su familia, que es gente de bien. Mateo estaba aterrorizado. Podía perderlo todo. Detrás del espejo, Sofía se sobresaltó. ¿Qué? Eso no puede ser, murmuró. Mateo bajó la cabeza, incapaz de negarlo. Arturo continuó con voz ronca. Esa noche, Mateo vino a verme. Estaba pálido, le temblaban las manos. Me dijo, solo hay una forma de que mis secretos estén a salvo. Facundo tiene que desaparecer. ¿Cree que yo quería? No. Pero Mateo me presionó. Me dijo, tengo que proteger el nombre de la familia. Fui un estúpido, comisario. Le hice caso a mi hijo. Gallo golpeó la mesa con su bolígrafo, mirando a Arturo fijamente. Entonces, ¿quién apuñaló a Facundo esa noche? Hubo un silencio de unos segundos. Arturo cerró los ojos y susurró, yo manejé el cuchillo. Pero fue a petición de Mateo. Sofía sollozó, tapándose la boca con la mano. Retrocedió unos pasos del espejo, como si su cuerpo ya no pudiera sostenerse. Entonces, fue Mateo, en pánico, golpeó el vidrio con la mano. Eso no es verdad. Está cambiando todo. Es cierto que estaba asustado, pero nunca le dije que lo matara. Solo quería que Facundo se fuera. Gallo levantó una ceja. Irse. ¿Querías que se escapara o que muriera, Mateo? Mateo se quedó sin palabras. No podía responder. El interrogatorio continuó. Arturo se volvió más emocional. Golpeó la mesa con las esposas. Ya les dije que yo solo fui el instrumento. Todo fue para salvar a mi hijo. Pequé, sí. Pero no crean que Mateo no está involucrado. Él fue quien abrió la puerta esa noche. Él se aseguró de que Facundo no pudiera escapar. Yo solo fui el ejecutor. Las palabras de Arturo apuñalaron a Sofía como dagas. Se giró hacia Mateo. Sus ojos estaban llenos de decepción. Fuiste tan cobarde. Elegiste a tu padre antes que a mí. Antes que a la verdad. Mateo se quedó en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero no había palabras que pudiera decir para defenderse. Gallo se reclinó en su silla. Así que está claro. Vos sos el autor material, Arturo. Pero Mateo tampoco puede lavarse las manos. Hay una conspiración familiar detrás del asesinato de Facundo, y Sofía es el testigo vivo. Unas horas más tarde, la noticia del interrogatorio se extendió rápidamente por la comisaría. La policía anotó cada detalle, preparando el expediente del caso. Arturo fue detenido oficialmente como principal sospechoso, mientras que Mateo fue designado como cómplice. Fuera de la comisaría, Sofía estaba sentada sola en un banco largo. La noche casi daba paso a la mañana, el cielo comenzaba a palidecer. El aire del amanecer era cortante, pero aún más cortante era la herida en su corazón. Mateo se acercó, custodiado por un policía. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hinchados. Sofía, dijo en voz baja, me equivoqué. Tuve demasiado miedo. Solo quería proteger el buen nombre de la familia. Pero al final, lo destruí todo. Sofía lo miró con frialdad. No solo destruiste a la familia. Me destruiste a mí. Destruiste mi vida. Mateo se quedó en silencio y luego bajó la cabeza. El policía se lo llevó. El comisario Gallo salió unos minutos después. Se paró junto a Sofía y encendió un cigarrillo. Este caso será largo. Arturo probablemente reciba una condena severa. Mateo tampoco se salvará.
pero al menos la verdad está saliendo a la luz. Sofía miró la calle, húmeda por el rocío. La verdad está saliendo a la luz, comisario. Pero esta herida nunca sanará. Gallo solo asintió y se